hemodinámico básico en la unidad de cuidados intensivos. Como es una clase grabada, no podemos hacernos preguntas, pero queda abierto en el masterclass que Eric está dirigiendo. Si tiene alguna pregunta, vamos respondiendo. Tenemos objetivos, como todo. Tenemos tres grandes objetivos, que es definir los propósitos del monitoreo hemodinámico en nuestra unidad de cuidados intensivos, tratar de desarrollar esas habilidades y destrezas necesarias para el desempeño profesional, como es con las patologías de la descompensación hemodinámica, y reconocer el rol enfermero en el monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. ¿Pero qué es el monitoreo hemodinámico? Nos preguntamos todos. ¿Qué es todo esto? Viene de la palabra moner, que significa avisar, estar al frente de las alarmas, que eso nos mantiene alertas, ¿sí? Ahora vamos a ver algo más de monitoreo, pero recuérdense que las alarmas pueden ser sonoras, que es lo mismo auditivos, o visuales. A veces nos adaptamos a las sonoras con los diferentes ruidos de las alarmas. El oído del enfermero ya está súper acostumbrado, adaptado a que cierto tipo de tono de alarma es correr o ir despacio, pero siempre ir a contestar la alarma. Y la auditiva vemos diferentes, o titila luces o se vuelve verde, rojo, dependiendo de cómo esté seteado el monitor. Y la elección de un monitor hemodinámico depende de la situación del paciente, pero generalmente cuando viene a nuestro servicio es porque necesitan un monitoreo hemodinámico. ¿Mm? Los objetivos de este monitoreo hemodinámico son la alerta, como hablamos ahora. Es cuando cualquier situación del monitor que nos diga una alarma nos va a decir qué está pasando en este momento con hemodinámicamente este paciente. Entonces estamos alertas y esta es una gran herramienta. Nos ayuda un diagnóstico continuo porque observamos ese comportamiento. En cambio, en la condición, por ejemplo, nuestro objetivo es aumentar esa presión arterial porque el paciente ingresó con una hipotensión. Entonces comenzamos con aporte de líquidos. Si este aporte de líquidos eh, mm, no funciona y necesita un neotrópico para seguir aumentando esa presión arterial que sea aceptable, y se suma un aumento de la temperatura corporal, o sea, fiebre, entonces ya nos cambió el diagnóstico porque no es solo hipotensión, sino hay una fiebre, y fiebre significa infección. Al haber una infección quiere decir que hay el paciente, toca buscar dónde está la fuente y cuál es la infección. Entonces, el diagnóstico va cambiando, nos ayuda a eso. Un pronóstico nos ayuda a observar por medio de esta gran herramienta que es el monitor multiparamétrico, si estamos haciendo bien las cosas, o sea, si está hipotenso, volviendo al mismo ejemplo, y aportamos líquidos y no sube la presión, entonces vamos a un inotrópico y nos está ayudando a mantener la presión, entonces nos está diciendo que vamos por buen camino. Y bueno, la guía terapéutica va más o menos relacionada con el pronóstico porque facilita esa evaluación. Cada tanto ir viendo si vamos por buen camino, si lo que se está haciendo, el tratamiento, está bien, eh, bien indicado, o se nos está olvidando algo que de pronto no encontramos el foco porque se nos olvidó cultivar o algo, y esa fiebre no sabemos si es respiratoria o renal, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, es una guía terapéutica. Tenemos muchas indicaciones. Creo que todo paciente que ingresa por cualquier diagnóstico en el servicio de unidad de cuidados intensivos es para el monitoreo. Así que todo el estado de bajo débito, el shock, las alteraciones de la función cardíaca. Entre el estado de bajo débito tenemos la hipovolemia, puede ser por una herida de arma blanca, hay una hemorragia que va relacionada con la misma hemorragia o la deshidratación, sobre todo en los pacientes ancianos, adultos, o las quemaduras. Ustedes saben que el paciente que se produce una quemadura está perdiendo mucho líquido, y el trauma, por supuesto. El trauma tiene a veces esos golpes cerrados que están produciendo una hemorragia interna. Dependiendo de la mayoría de este estado de bajo débito, o sea que el corazón está perdiendo ese volumen de sangre para inyectar por el ventrículo izquierdo al resto del cuerpo que lleva
la sangre oxigenada, bueno, nos va a venir un shock. Y el shock puede ser de diferentes tipos de shock, que más adelante lo vamos a hablar. En las alteraciones de la función cardíaca está el infarto, las miocardiopatías dilatadas, la insuficiencia cardíaca. Esto también nos sirve para utilizar nuestro monitoreo multiparamétrico y ver cómo está funcionando su corazón. Y no se nos puede olvidar los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Cirugías cardíacas, cardiopulmonares, abdominales y, por supuesto, los trasplantes. Tenemos varios tipos de monitoreo. Está el de recursos, el de intervención y el de grado. El de recursos puede ser para diferentes servicios de nuestra institución, ¿sí? Por eso están divididos en los clínicos, que generalmente son los que nos intercurren a nosotros. Los mecánicos y los electromecánicos son más de bioingeniería y son más de especialización. Por ejemplo, los electromecánicos son en las cirugías de robóticas. De intervención puede ser intermitente o continuo. Intermitente puede ser cuando está el paciente internado en terapia intermedia, que es un paso, es el puente para ir a, a pasarlos a piso o a clínica médica, depende cómo llamen el servicio en su institución. Puede ser intermitente, que solo le controlas al ingreso y al egreso de tu turno y nada más, porque el paciente ya deambula, bueno. Y continuo así ya es en la terapia o en la unidad coronaria. Y grado no invasivo o invasivo es el que vamos a hablar ahora, que son los que más nos competen. En el monitoreo no invasivo tenemos aquel que es el colocar los cables del monitor hemodinámico, ¿no? Esto es lo que nos ayuda a prevenir y a evaluar los síntomas de shock. Bueno, tenemos diferentes que ahora vamos a ver, diferentes, pero también junto con esto del no invasivo va la valoración clínica, lo que nosotros vemos en el paciente. Podemos ver, a pesar de que esto está ahí más o menos estable, pero ves que hay una saturación de 84, pero hay una presión estable, hay una frecuencia cardíaca bien, y hay una frecuencia respiratoria conservada. Ves que las curvas están bien, de pronto observamos una piel fría, eso es la valoración clínica, el dolor abdominal, vemos que no está orinando mucho o que el paciente está desorientado por momentos. Entonces, ojo, tenemos que guiarnos con la clínica y el monitor. Ni uno excluye al otro. Y hay otra valoración de monitoreo no invasivo que de pronto lo han visto, que son estas vinchas. Este es el máximo y este es el bis con B larga, que nos ayudan a setear la parte de la sedación analgésica. Cuando tenemos los pacientes que tienen goteos muy altos de sedación, de midazolam, de quetiapina, medicación de atracurio, que necesitamos que esté muy dormido para adaptarlo al ventilador mecánico por alguna situación en especial. Entonces tenemos estos dos, que es una vincha que se coloca en la frente y se setea por medio de este equipo a este equipo donde va a decir, por ejemplo, entre 40 y 60 es el básico, es el estándar. 40 es que está poco sedado y 60 es que es muy sedado. Entonces, ahí el médico sabe si le bajamos un poquito el goteo, le subimos, qué es lo que queremos, o si de pronto se evalúa que ya queremos retirarle esa sedación, entonces ahí dicen si empieza a setear cerca a 40, bueno, ya le podemos ir retirando la sedación y bueno, y empezar el weaning, por ejemplo, si está en ventilación mecánica, que tendría que estar en ventilación mecánica con esa condición, ¿no? Aquí podemos ver este cuadrito chiquito, tipos de monitorización. Por ejemplo, el no invasivo está la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación, la media. Mínimamente invasivo está lo que es por ejemplo, el vigileo. Ahora vamos a ver eso, que es mínimamente invasivo, pero necesitamos una línea arterial. Y la invasiva que está es el Swan-Ganz o el monitoreo con el drenaje ventricular, el que se utiliza para los catéteres de PIC, que no vienen ahora con esto, pero se utiliza para eso. Bueno, acá en las fotos vemos un tipo de monitoreo invasivo, puede ser la ventilación mecánica, el acceso venoso central que vemos en yugular, que vemos en femoral, el Swan Ganz o la línea arterial para una TAM.
Aquí si se dan cuenta, está un poco salido, pero bueno, en la foto. Ven, esto es invasivo. Pero, ¿qué nos debemos preguntar nosotros en el monitoreo hemodinámico mientras estamos al frente de ese equipo que nos da un montón de colores, de ondas y de números? ¿Qué nos podemos preguntar? Eh, es una pregunta que les hago, pero al mismo tiempo la contesto porque estamos en una clase grabada. Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, podemos ver la frecuencia cardíaca, que está el ritmo, si es normal, si hay una arritmia, podemos ver la TAM, que es la presión arterial media, que es cuál es la frecuencia, la amplitud, la sincronía, el ritmo y qué TAM que queremos. Acuérdense que la TAM básica o la que me ayuda a la perfusión de todos los órganos es una TAM de 65 mil equivalentes de mercurio, acuérdense. Eh, la presión arterial pulmonar, que esa ya sería con el Swan-Ganz, la morfología, la onda, ¿no? La PIA, la presión, ahora vamos a hablar de eso, presión intraabdominal, la saturación, la frecuencia, la onda, la amplitud, el valor, todo esto, recuerden que lo vemos en el monitor, pero también lo tenemos que relacionar con la clínica del paciente. Si me está desaturando, me marca, no sé, 88 de saturación, tiene buena curva, no está taquicárdico, quiere decir que es real. Entonces yo voy a ver a mi paciente si está utilizando músculos accesorios, si tiene buena mecánico. Bueno, eso es. Y bueno, guiarnos por los valores normales. Recuérdense que siempre saber primero los valores normales y después sí nos ayuda a entender lo que estamos viendo. Pero una descompensación hemodinámica viene por muchas cosas. Es cuando hay una presión arterial anormal o inestable que puede causar un flujo sanguíneo inadecuado a los órganos del paciente. Generalmente, la descompensación hemodinámica comienza con ese gran motor que es el corazón. Por eso, siempre el monitoreo hemodinámico tenemos cuando nos llegue nuestro paciente, lo primero que tenemos que colocar es el saturómetro. ¿Por qué? Porque ya nos da dos, dos señales, que es la saturación y la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando ya terminamos de conectar y ayudamos con la presión arterial, todo eso, entonces ahí ese monitoreo nos va a indicar cómo está ese corazón y realmente qué está pasando con ese paciente, si tiene una arritmia, si, si está hipotenso, hipertenso, si está taquicárdico o no. Bueno, entonces nos hace ver la frecuencia cardíaca, si es anormal o tiene arritmias. Si el paciente tiene con dolor de pecho, entonces también nos puede llevar a una descompensación hemodinámica. Si los brazos, las manos, las piernas o los pies están muy fríos, hay una cianosis, también nos puede llevar a una descompensación hemodinámica si no le damos una acción rápida. La confusión a la larga también, el paciente puede deteriorarse lo que es, ¿se acuerdan la escala de Glasgow? Bueno, en esa hemodinámica nos puede fallar. En la disminución de la producción de orina, recuérdense que son 50 mililitros por hora y si el paciente pasa todo nuestro turno y no orinó, nosotros nos colocamos, no orinó, está mal que no hayamos avisado. Está mal que esté pasando eso porque quiere decir que hay otra falla fuera de la hipotensión, que no le llega sangre, en este caso a los riñones, bueno, está la falla renal. Entonces no tenemos que llegar a eso. Por eso lo monitoreamos y vamos haciendo un seguimiento, un conjunto de cosas con el balance hídrico, el monitor, el tratamiento, todo. La presión arterial baja que venimos diciendo, la pérdida de conocimiento, la inquietud que va relacionada con la confusión y la dificultad para respirar. Son como todas estas situaciones y muchas más nos llevan a una descompensación hemodinámica. Bueno, toda esta descompensación hemodinámica hemos hablado del shock, que es el gran síndrome que abarca esta descompensación hemodinámica, porque no es solo que nos venga hipotenso el paciente, se agregan muchas cosas después de la hipotensión, porque si hay hipotensión, ese corazón no está inyectando buena sangre oxigenada a los diferentes órganos, entonces empieza a fallar el riñón porque empieza a disminuir la cantidad de orina, nos empieza a fallar el pulmón porque no hay intercambio de gas gaseoso, o sea, no hay ese intercambio donde se expulsa
por el ventrículo izquierdo la sangre oxigenada. Bueno, nos empieza a fallar, de pronto nos falla también el cerebro, porque como no está llegando oxígeno y a, por las diferentes células no nos llega oxígeno, entonces el paciente presenta confusión, bueno, muchas cosas. Así que se llama shock. Em, el shock es un estado patológico caracterizado por la hipoperfusión tisular en diferentes órganos y sistemas del cuerpo, ¿sí? Pero para que tengamos, cuando aparece este shock, les acuerdo que les digo, el paciente, ahora vamos a ver la clínica, pero cuando aparece este síndrome, acuérdense que el paciente generalmente viene hipotenso, febril, y entonces cuando toca cultivar al paciente. Y es importante que cuando se cultiva el paciente, inmediatamente que está indicado el antibiótico, comenzar un antibiótico hasta saber qué tipo de shock es. Si es muy visible, genial, pero si tenemos que saber qué, porque el paciente viene hipotenso, febril, tenemos que averiguar de dónde es, si es respiratorio, si es renal, si es por un acceso venoso o por otra situación. Pero tenemos varias etapas del shock y eso es muy importante que lo entiendan. Hay un shock inicial que es cuando empezamos con esto de que el paciente, lo que les acabo de decir, el paciente viene hipotenso, febril, tenemos que cultivarlo, tenemos que identificar qué tipo de shock para ver qué antibiótico se va a comenzar, ¿no? Después, este paciente se nos compensa, pero el organismo tiende siempre a equilibrar, ¿no? Él ayuda que si hay, por ejemplo, hay fiebre, el paciente tiene taquicardia. Eso es compensación. Nada va por separado. Entonces empieza a compensar este shock. Pero si el shock continúa y el paciente continúa febril, hipotenso, bueno, y supone que nos llegaron el laboratorio o tenemos ya que la disminución de la orina es visible, pasaron 3 horas y es visible, se le hizo aporte de líquidos y es visible que hay eh, disminución del aporte de orina, entonces vemos que está progresivo, porque a pesar de que se le expandió, a pesar de que se le indicaron otros medicamentos, el paciente no responde, no compensa la presión, no orina, entonces vamos a pensar que es un shock progresivo, o sea, que empiezan a fallar, a fallar, a fallar los órganos, fallar los órganos. Y cuando esto falla, falla y sigue siendo que no podemos sacar ese paciente, entonces es refractario. No responde al tratamiento y como resultado final, la falla multiorgánica y la muerte del paciente, que es a la etapa que no queremos llegar. Bueno, esta figurita me gusta porque después la ven con más detenimiento, pero la vamos a explicar. Como les decía, siempre que hay un choque es un síndrome, o sea, varios signos y síntomas. Cuando se presenta, si no le damos una respuesta rápida a compensación, hay una falla multiorgánica y hay la muerte del paciente. Bueno, tenemos diferentes tipos de shock. Está el hipovolémico, el cardiogénico, el distributivo que se divide en anafiláctico, neurogénico, que es una especie de trauma medular, y el séptico, que es como el vedette, ¿no? Es el mayor que hay. Ese porque casi siempre vienen, al menos a la terapia intensiva. Cuando es en la guardia, sí puede venir por todo esto y mucho más, pero generalmente es el séptico con el que vienen a nuestra guardia, a nuestra terapia. ¿Qué síntomas comunes presentan todos los shock? La hipotensión, disminución de la frecuencia, la presión arterial, perdón, y la oliguria, podríamos decir oligoanuria, disminución en el ritmo diurético. En el hipovolémico vamos a encontrar síntomas muy específicos. Hay una vasoconstricción periférica, o sea, vieron cuando llega el paciente y no le podemos colocar una vía periférica porque no ingresas, pero no hay retorno de sangre. Bueno, los vasos están súper, hay constricción, o sea, cerrados. Cuando haces el llenado capilar y que tocas así con la uña y no es inmediato, sino que se sostiene en el tiempo, entonces hay una vasoconstricción. Hay taquicardia y el pulso está débil. ¿Qué tratamiento se hace para hipovolémico? Hipovolemia, entonces tenemos que reponer la volemia. Entonces, hemoderivados, cristaloides, vasopresores, en los hemoderivados está el plasma, la sangre. En el cardiogénico, los síntomas son es, eh,
Espero que hayan adaptado su oído para escuchar crepitantes. Puede ser el respiratorio, cardiogénico. Crepitantes es de la auscultación pulmonar, donde escuchas como el papel celofán. Eso quiere decir que hay líquido en los pulmones. Acuérdense que los pulmones son como una esponja y eso absorben todo el exceso de líquido del cuerpo. No se lleva a un edema pulmonar donde se inflama, hay una inflamación de los pulmones y como está ubicado en la caja torácica que es cerrado, hay un edema y eso nos puede llevar a arritmias. Bueno, ¿qué tratamiento fuera de colocar diferentes medicamentos como la dobutamina? Podemos utilizar también el balón de contraprestación, que no vamos a hablar en esta clase de eso, o otro tipo de asistencia y llegar hasta el trasplante cardíaco, ¿no? Y también que aquí falta colocar es llevarlos a el servicio de hemodinamia, donde nos ayuda a ver si podemos iba a decir una palabra muy cruel, a ver si se le puede dar una solución a ese vaso que de pronto está tapado, ¿no? El distributivo, que es el anafiláctico, que viene por alguna, eh, cuando hay una alergia, entonces el paciente nos puede venir con un shock anafiláctico. El neurogénico que les dije, que es el trauma medular, que está relacionado con hipotensión, hay como una triada, ¿no? La hipotensión, la bradicardia y la piel caliente, ¿sí? Eh, Ese es como lo más característico de este. Y el séptico, bueno, es la hipotensión y la fiebre muy alta. Los síntomas, edema de glotis, que va más relacionado con anafilaxis, bradicardia, signo y síntomas de infecciones, que sería el séptico, y el tratamiento está para el anafiláctico, adrenalina, corticoides, antihistamínicos, porque es por una alergia. En el neurogénico, bueno, tenemos que, por la hipotensión y la bradicardia, sobre todo por la bradicardia, tenemos que ir pensando en la atropina. Y en el séptico, vasopresores para ayudar a levantar esa presión y antibióticos. Es como lo más importante y rápido para solucionar. Bueno, ¿qué les iba a decir acá? Espero que lean esto, lo puedan ver y analizar mejor. Está muy bueno ese resumen. Las manifestaciones clínicas del shock. Este cuadrito es súper interesante porque, mira, en la hipovolémico hay aumento de frecuencia cardíaca, la piel es fría y pálida y la causa falta de volumen. Aquí está más que sintetizado. El cardiogénico puede estar aumentada la frecuencia cardíaca o puede ser normal. La piel está fría, sudorosa, hay una bomba de falla en la bomba, o sea, el corazón está fallando. En el séptico hay aumento de la frecuencia cardíaca, la piel puede estar caliente al inicio por esa fiebre que está presentando, por una causa fiebre y la vasodilatación de toda esa parte circulatoria. Y neurogénico, hay bradicardia, la piel caliente y seca y falla el tono simpático. Es muy del sistema nervioso. Pero entre las manifestaciones clínicas, como vemos ahí, que está todo esto que ven aquí de signos y síntomas, los más importantes, y quiero que le queden en cuenta, son la hipotensión arterial que hablamos ahora, con una disminución bastante importante, que tenemos que estar haciéndole un seguimiento. Hay una taquicardia que, acuérdense que lo normal de 60 a 100, entonces esta se sostiene en 120, 140, y es cuando tenemos que hacer un electro para saber qué tipo de taquicardia es, si sinusal, no es sinusal. El trastorno del sensorio, el paciente empieza a deteriorarse porque el flujo sanguíneo ha disminuido, entonces el paciente está confuso. Y la oliguria, lo que le decías, baja el volumen urinario y todo esto conjunto, nuestro paciente se está chocando. Entonces nos ayuda el monitoreo y la clínica, lo que estamos viendo en el paciente. Las complicaciones de todo este shock, de todas estas, de esta situación, esta clínica que presenta el paciente. Bueno, el cerebro, hay una encefalopatía metabólica. Acuérdense que hay como un envenenamiento del cerebro y empieza a haber esa confusión. En el corazón hay una injuria coronaria, hay arritmias, sobre todo las arritmias. El paciente presenta algún tipo de arritmia, bradicardia, taquicardia, cualquier arritmia.
El riñón, hay una insuficiencia renal aguda que se presenta con la disminución de la orina horario. En el pulmón hay una injuria pulmonar, que es cuando hay un daño en ese tejido del pulmón y se presenta con inflamación. El pulmón se llena de líquido y no lo puede oxigenar. Entonces ahí está la injuria pulmonar. En lo hematológico hay trastornos de la coagulación. El paciente le retiraste, por decir algo básico, le retiraste la vía periférica porque se infiltró y no coagula, le haces presión, no coagula. Bueno, ahí ya estamos pensando, bueno, necesitamos un laboratorio, pero ya se está pensando que hay trastornos en la coagulación. El metabólico, hay desorden electrolítico y ácido básico. Necesitamos sacar un laboratorio que se llama laboratorio arterial, donde nos va a dejar ver esta parte interna del cuerpo que sucede en la célula y nosotros no podemos definirlo mucho con la clínica, pero nos da como un ok para saber bien por dónde vamos. Hay una desnutrición, que esto es a la larga, ¿no? Hay en el gastrointestinal una falla, una hemorragia digestiva, por lo mismo que hay un trastorno en la coagulación. Y todo esto nos lleva a la falla multiorgánica, que sea la complicación más grande que puede tener el shock. Acuérdense que cuando ya tenemos más de 2 órganos que están afectados, ya hay una falla multiorgánica. El tercero ya es falla multiorgánica. Por ejemplo, entre todo esto, el cerebro hay confusión, ya estamos con el cerebro afectado. El pulmón necesitamos ventilarlo porque no mantiene la saturación, ya está el pulmonar. Y el coronario nos hizo una arritmia, allá hay una falla multiorgánica. ¿Mm? El plan de cuidados de enfermería para todo esto está basado más en lo que es un trauma, ¿no? El paciente que nos viene con diagnóstico de trauma, politrauma. Esta es una foto donde pueden ver todo el equipo que puede tener el paciente, pero tenemos lo más importante, el control de la vía aérea y la columna cervical, creyendo que nuestro paciente es de trauma. Apertura de la vía aérea. Apertura de la vía aérea no quiere decir que yo ya le estoy eh, em, solucionando la falta de aire, ¿no? Es mirar a ver cómo está esa boca para ver si, ponele, tiene una prótesis dental que le está obstruyendo. El control en la columna cervical, si es un politrauma, control de la respiración, a ver si está respirando bien o si está utilizando músculos accesorios o el mismo paciente está manifestando me falta el aire. Iniciar un aporte de oxígeno, ve- ventilar si es necesario, control de la circulación por medio de la presión arterial, control de las hemorragias visuales y por control de laboratorio, instauración de accesos venosos. Iniciamos nosotros siempre con una vía periférica mientras se puede hacer un diagnóstico entre todo el equipo de salud y deciden colocar una vía acceso venoso central y por supuesto administración de cristaloides hemoderivados. Nos acompaña también la sonda vesical, la sonda nasogástrica y corregir el ácido base alterado. Acuérdense que son por medio de los gases arteriales y eso lo veremos en otra clase. Vamos a ver un video chiquito de 5 minutos donde nos habla del shock séptico, que es el que más tratamos en nuestras unidades de cuidados intensivos.
Bueno, si en algún momento tiene una pregunta, estamos por la clase de Max. Bueno, espero que haya quedado claro el monitoreo hemodinámico. Ahora vamos a ver los diferentes procedimientos del monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. Vamos a hablar de algunos. Espero que llenen las expectativas. Aquí, por ejemplo, tenemos el Wilson Gans, que vamos a hablar. Vamos a hablar de la TAM, la presión arterial invasiva, de el vigileo, algo muy chiquito, que también necesitamos una línea arterial, y de la presión intraabdominal. En la presión arterial invasiva, sus siglas están acá, es un método continuo, preciso para medir la presión arterial mediante un catéter arterial. Nosotros tenemos, este es, se pueden utilizar diferentes, por dos formas. Un catéter especial que viene así para la línea arterial, o podés ingresar por la línea femoral con un acceso venoso central de un lumen, o puedes hacerlo con un Avocat, ¿sí? Avocat grande, perdón, chico, el de 20, el rosadito, para poder colocar la línea arterial, ¿sí? Y si ven aquí este aparato que sostiene los transductores, se llama Hemomet, y aquí podemos colocar hasta 4 transductores. Por ejemplo, supone que tenemos el transductor de la presión arterial invasiva. Tenemos el transductor de la PIA, presión arterial intraabdominal. Tenemos el transductor del Swan-Ganz. Y tenemos otro transductor. Entonces, este equipo Hemomet nos permite que coloquemos los diferentes transductores y solo un cable hacia el paciente y un cable que va hacia el monitor. Así que nos da una ventaja gigante para poder hacer muchas cosas con un solo equipo. Si no, tendríamos que hacer un juego de llaves y utilizar mucho, manipular, y eso aumenta el riesgo de infecciones. Bueno, las indicaciones para, para esta presión arterial invasiva está en el shock, que hablamos algo. En el uso de drogas vasoactivas, porque tenemos que mantener una presión arterial y tenemos que tener una certeza de qué presión arterial está el paciente, porque de pronto la presión arterial no invasiva, que es el manguito, de pronto el manguito es muy grande, de pronto no hay buena conexión. Entonces, bueno, esta invasiva nos va a hablar bien realmente lo que está pasando con esa presión. En la ventilación mecánica, en un postoperatorio complejo que necesitamos también manejar la presión arterial, y en la misma inestabilidad hemodinámica, que ya teniendo un shock, ya estamos con una inestabilidad hemodinámica. Los materiales, está el catéter arterial, que ya les mostré esta es una marca especial. No en todas partes está, pero bueno, se utiliza el Avocat, el transductor de presión, que es este chico, que ya lo deben conocer, la línea de presión, que es el mismo que viene en el transductor, para colocar a un suero, a un búster de fisio. El soporte por transductor, que puede ser el que yo les digo, el Hemomet, o que tengan, el que tengan en su institución. Campos estériles, guantes, antisépticos, apósitos, todos los materiales descartables que se utilizan, porque tiene que ser un procedimiento estéril, ¿no? En algunas instituciones lo hacen aséptico, que no utilizan barbijo ni solo con un campito, y bueno, muy simple. Pero bueno, acuérdense que estamos invadiendo al paciente, y si no empezamos por hacer una buena asepsia, podemos arrastrar algún microorganismo mismo de la piel del paciente. Recuerden que la presión arterial invasiva no la realizamos nosotros. En algunas instituciones hay algunos enfermeros que las pueden hacer y la hacen muy bien, pero normalmente no estamos habilitados, pero sí asistimos al médico que va a realizar este procedimiento. Al menos le alistamos la medicación, alistamos los materiales, y bueno, y él hace el procedimiento. Y después de nosotros depende estar observando si está en buena curva en el monitor, si realmente está permeable o no. Bueno, más o menos es esto, que está la línea arterial, el transductor, que va fijado a un manómetro,
que tiene que tener máximo inflado 300 para que nos dé bien el sensado y esto va a un cable que va al monitor, que es donde nos da los datos. Recuerden que siempre se coloca pero dar un 0 al equipo. Recuerden bien que uno tiene que conocer los equipos con los que trabaja. Si no lo conoces, es como la nada, porque entonces en el momento que necesites verificar algo, no sabes si está bien o está mal. Así que es importante que conozcas el equipo con el que estás. La presión arterial invasiva tenemos que preparar, verificar si realmente el médico quiere. Eh, el test de Allen es el que se usa en la radial, es nomás tomar el pulso de los dos brazos y ver la intensidad de ese pulso. Se llama test de Allen porque se hace muy rápido eh, para ver por cuál radial ingresar. Preparar el material estéril y, por supuesto, purgarlo, ¿no? Que es esto de expulsar el sistema del transductor, purgar. En la técnica la tenemos que saber porque vamos a participar de esto, vamos a asistir al médico, pero tenemos que saber cuál es la técnica, ¿no? La higiene de manos con colocación de guantes estériles, antisepsia del sitio, punción arterial con la técnica de Schilderher. Esta técnica es la que se utiliza para los accesos venosos centrales. ¿Mm? Esta técnica es más para colocar una vía arterial de un lumen, en este caso, ¿no? Sería para la arterial. Para una central sería 2, 3 lúmenes. Esa técnica se llama Schilder porque es con el catéter, ¿no? Se introduce el catéter, hay una conexión inmediata en el sistema de presurizado, que es lo que les dije que debe estar a 300 el manómetro. Fijación de un apósito transparente, nivelación del transductor en medio de la axila, tiene que estar a nivel de la axila para que nos dé bien el dato que queremos y bueno, colocar un 0. Se verifica la curva que tiene el monitor, los valores según el cuadro clínico, si realmente generalmente uno viene con el manómetro, el que no es invasivo, y coloca una línea arterial. Y después mira a ver si son similares o hay mucha diferencia. Y bueno, si no nos da si a pesar de que le colocamos el 0 y no nos da un número ni una curva, miramos si hay burbujas o fugas y bueno, purgaremos y tenemos que ver toda la línea si el circuito está abierto, ¿no? A veces se nos queda, como es un juego de llaves, a veces se nos queda cerrada una llave. ¿Qué complicaciones tenemos? Puede ser infección local, puede ser trombosis arterial, puede ser isquemia distal, viste los deditos negros, puede ser un sangrado o un hematoma, una desconexión accidental que hay riesgo de hemorragia, es línea arterial, así que la sangre va a fluir ahí mismo hacer un taponaje. Por ejemplo, los artefactos no están funcionando, entonces mirar si tiene burbujas, si está bien la conexión, si está el circuito bien conectado. Y signos de alarma. Siempre que tengas una vía arterial, tocar los pulsos, mirar a ver si hay color, si hay calor, si hay dolor en este paciente. Y si nos puede contestar, nos va a decir o nos va a retirar el brazo. Siempre tenemos que evaluar y registrar esto. Es importante que se registre. En cuanto al rol del enfermero, bueno, ya hablamos preparar y armar el sistema traductor, mantener la permeabilidad en 300 milímetros de mercurio en el presurizador, vigilar la curva, las alarmas, registrar los valores cada hora o según el protocolo de la institución, realizar cuidados en el sitio de inserción, educar al paciente si está lúcido. Bueno, con esto no vas a mover el brazo, suavecito. La familia que no tiene que retirar nada y explicarles para qué sirve eso y coordinar con el equipo médico ante cambios bruscos, o sea, avisar si pasa algo. Para el retiro del catéter, aclaro que a nosotros, al menos en las instituciones donde yo trabajo, lo que es línea arterial, el médico, y línea venosa, enfermería. Arterial, ¿por qué? Primero porque tiene que hacer mucha presión y no quiere decir que nosotros no sepamos hacer presión, pero lleva mucho tiempo y nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, bueno, que la presión la haga el médico y que revise, ¿no? Que evalúe si hay hematomas o no. Bueno, confirmar la orden médica, cerciorarnos que realmente se quiere retirar este catéter arterial, porque a veces lo dejan solo para extracciones de laboratorio.
porque ya el paciente está compensado, pero tiene muy malos accesos, entonces a veces solo se deja un tiempito más eh, para extraer laboratorios, entonces confirmar si realmente lo quieren retirar. Retirar el apósito y desconectar el sistema y ahí ya le queda al médico para que retire el catéter. Extraer el catéter suavemente, esto le corresponde al médico y si en algún momento no hay médicos o algo y te intentan retirarlo por X razón, bueno, háganlo muy suavemente. Comprimir de 10 a 15 minutos, recuerden que es una arteria. Colocar apósito compresivo y revisarlo si se llenó de sangre, si se manchó o no, y si no está todo bien, indicarle al paciente que no debe mover por un tiempito ese brazo con mucha fuerza, sino tratarlo con amor. Y registrar el procedimiento y el estado del sitio, cómo quedó el sitio, si viste hematomas, si viste en el punto de inserción cuando lo retiraron, si está con flebosis, con algún signo de infección. Todo tenemos que anotarlo porque es importante. Bueno, el monitor vigileo va muy relacionado con la línea arterial, porque necesitamos una línea arterial. Este tipo de monitor es mínimamente invasivo, que nos va a dar los parámetros, gasto cardíaco, volumen sistólico, las resistencias vasculares, nos va a dar lo mismo, similar que su homólogo sería el Swan-Ganz, que ese sí es invasivo. En este vamos a necesitar una línea arterial con un transductor especial para la línea arterial que se llama el flow track. En algunas instituciones este es reutilizable, o sea, se manda a esterilizar, pero cuando el flow track está invadido es de otro paciente y quedó con sangre y no se pudo sacar, esto ya se tira a la basura porque no se puede esterilizar con sangre, es muy chiquito y se mete por todos lados y tampoco es lo correcto, ¿no? Esto va con la línea arterial, así como colocan una vía arterial, la presión invasiva. Y bueno, en lugar del transductor normal, se coloca este track y el cable que va al monitor va hacia lo rojo, que es el arterial, el verde es de saturación, que generalmente no se utiliza, y se prende el equipo, se coloca el peso, la altura, y se setea qué es lo que querés, qué curvas querés, y se da el OK, se da un cero, y ya nos aparece el gasto cardíaco, el índice cardíaco, las curvas y los diferentes datos que queremos. Pasamos las preguntas. Seguimos con el monitoreo de la presión abdominal invasiva, la PAI. Bueno, este se hace nosotros teniendo una sonda vesical, ¿no? Son para esos traumas abdominales que, por supuesto, nosotros no somos Superman, que podemos ver por rayos. Entonces, esto nos da una idea de ese abdomen, cómo está. Acuérdense que el abdomen está cubierto por el peritoneo, que es como si fuera una bolsa cerrada, y cuando empieza a haber inflamación o líquido libre en el abdomen, bueno, eso sube la presión interna y aplasta, por decir una palabra, los otros órganos. Entonces, sabiendo esto, el médico ya tiene un panorama de cómo se puede seguir el tratamiento. Entonces, la presión es una presión dentro de la cavidad abdominal, que es un método estándar, seguro y no invasivo para medir a través de una sonda vesical el, con un manómetro, ahora vemos la presión que hay en ese abdomen. Los valores normales son entre 5 y 7 mililitros de mercurio y la hipertensión intraabdominal está entre mayor a 12, igual o mayor a 12. Y cuando hay síndrome compartimental, que está lleno, está inflamado, está lleno de líquido y no hay por dónde salir, eso se llama síndrome compartimental, es mayor a 20 y eso es grave y hay una disfunción orgánica, hay un fallo en la hemodinamia y puede llevar al paciente a la muerte. Sepsis y un montón de cosas. Bueno, a ver acá. Bueno, aquí vemos el monitor, la sonda vesical y el manómetro, bueno, cómo se utiliza el transductor. Este es así caserito, utilizamos así la jeringa de 1 mililitro, nos ayuda un montón a nosotros los enfermeros. Es un juego de llaves donde se conecta a la sonda vesical, se conectan esas llaves, se coloca el transductor es la jeringa para lavado y la continuidad de la sonda vesical. Materiales.
sonda vesical Foley que ya tiene que estar instalada en forma estéril, sistema cerrado de medición de la pía o línea de presión. En algunas instituciones ya se tiene este set, esto ya hecho y se mandó a esterilizar, ¿sí? En otras toca hacerlo in situ y bueno, acuérdense, lavado de manos y utilizar todo este material. Llave de 3 vías, jeringa de 20 mililitros, a veces se utiliza de 50, transductor de presión, monitor multiparamétrico, guantes limpios o estériles, para hacerlo lo más aséptico posible, porque acuérdense que se va a abrir el circuito de la sonda vesical que es limpio, que está estéril cuando fue la conexión, se hizo todo estéril, pero en este momento vamos a abrir ese circuito y bueno, podemos ingresar una infección, ¿no? Guantes limpios, que ya hablamos, regla. En algunas instituciones utilizan una regla que ya está eso out, está muy viejo, pero en otras, en la mayoría, es el monitor multiparamétrico que por medio del transductor nos va a setear en el monitor que nosotros seteamos para que lea la pía, ¿no? En el procedimiento, colocamos al paciente de cúbito supino, boca arriba, vaciamos la bolsa colectora porque vamos a ingresar líquido y después tenemos que cerciorarnos que ese líquido que ingresamos salga y rezarlo a la orina que se llenó en esa bolsa, asegurar que la vejiga esté vacía para darnos este conteo que sea verdadero. Nivelar el transductor a nivel medio axilar como una referencia anatómica, o sea, no va a estar en la cadera, pero sí va a estar en la axila. La técnica, pinzar la sonda por debajo del puerto medidor. Vieron que la sonda vesical va conectada a la bolsa colectora. Bueno, un poquito más, unos centímetros más adelante, ahí vamos a hacer la conexión. Se corta ese espacio y se adhiere la llave de 3 vías, donde por medio de un juego de las llaves se va a colocar, algunos colocan 50 mililitros, otros 20 mililitros de solución fisiológica. Se coloca el cero, se mide la presión al final de la expiración. Esto generalmente no se lleva. ¿Por qué? Porque evita que haya más presión, aumento de presión. Es como cuando vamos a cuando el paciente se le va a utilizar cuando el paciente está en ventilación mecánica y se necesita eh, saber ay, se me está olvidando, la presión, la PVC, la presión, cuando está en ventilación mecánica se desconecta para que no aumente esa presión, ¿no? Esto es lo mismo, cuando es la PIA, la presión abdominal invasiva, lo que hacemos al final de expiración, porque el diafragma ha bajado, entonces no hay esa presión, el diafragma baja y ayuda a que no sea como falso verdadero, por decir. Bueno, y se registra el valor que ve el monitor. Este QR, cuando estén viendo la presentación, chequenlo porque nos lleva a una presentación que es chiquitita de cómo es el procedimiento de la presión intraabdominal. Y la interpretación, comparar los valores previos, evaluar la tendencia, correlacionar los signos clínicos, por ejemplo, si tiene distensión abdominal, si hay disminución en la producción de orina, si hay aumento en las presiones ventilatorias, porque este paciente debe estar intubado, ventilación mecánica, entonces eso nos lleva a que la presión intraabdominal está aumentada. Complicaciones, bueno, infección urinaria, que es nuestra BD en esto, porque estamos manipulando la sonda Foley. Las lecturas sean erróneas que no colocamos bien el transductor, que no utilizamos mala técnica porque el juego de llaves no se utilizó bien, entonces entró mal el líquido. Se desconectó accidentalmente porque la llave o la jeringa de 1 mililitro que nos sirve como, como adaptador se sale, quedó mal colocada, espasmos, dolor, contaminación del sistema urinario, que sería la misma infección urinaria, contaminación que no seguimos manteniendo la línea, el circuito cerrado, sino que por alguna razón se nos desconecta y bueno, acuérdense que está en una cama y puede tener muchos microorganismos por ahí. Y signos de alarma: fiebre, dolor, orina turbia, valores incoherentes en el cuadro clínico, anuria, el paciente no orina o hay puleuria, bueno,
Cualquier signo que nos lleve a alteración de esto es help, o sea, toca estar viendo danger, danger, peligro. El retiro, bueno, el retiro se cierran las llaves de 3 vías, por supuesto se pinza la sonda vesical, se desconecta el traductor, se verifica que la orina fluya normalmente porque se coloca otra nueva bolsa colectora, lo más aséptico posible, y bueno, registrar signos de infección, molestias posteriores y bueno, registrar cómo fue el procedimiento. ¿Sí? Se retira todo esto, se retira y se deja la sonda Foley conectada a la bolsa colectora, como lo encontramos cuando fuimos a colocar este set. Rol del enfermero, ya le hemos estado hablando. Nuestro paciente necesitamos ver esta presión intraabdominal, entonces se prepara el sistema, se garantiza que sea todo aséptico. Esto sí lo hacemos, sí lo hace enfermería, lo conecta y lo desconecta, lo coloca y lo retira. Registrar valores, vigilar los signos de hipertensión intraabdominal, controlar la permeabilidad, educar al paciente y la familia, comentarles para qué es, que no lo estén tocando, comunicar inmediatamente los valores críticos al médico. ¿Preguntas? Bueno, y y ya este es nuestro tema, casi estamos finalizando. Venimos a ver lo que es el Swan Ganz. En diferentes instituciones, el Swan Ganz medía el gasto cardíaco del enfermero. Ahora, como nuestras instituciones son instituciones de educación, lo están haciendo los residentes. Bueno, nosotros también ayudamos a que estos residentes lo hagan lo mejor posible lo más aséptico posible y también les servimos de guía. Bueno, el catéter de arteria pulmonar Swan-Ganz permite medir de forma continua parámetros hemodinámicos avanzados. Recuérdense que yo les hablé del vigileo que hace el vacío Swan-Ganz, que entra en las coronarias. Entonces, nos va a medir la presión venosa central, la PVC, nos va a medir la presión arterial pulmonar, PAP, la presión de enclavamiento pulmonar, la WESH, el gasto cardíaco, la saturación venosa mixta que se saca por medio de un laboratorio. Y esto nos permite en pacientes muy críticos, cuando están con shock, cuando hay una falla cardíaca, un postoperatorio cardiovascular, generalmente ya vienen de quirófano con este Swan-Ganz. Sí, diferentes situaciones de una hemodinamia muy compleja. Después pueden entrar aquí a esta Instagram, que lo coloco acá, lo tocan y pueden ingresar y nos van a hablar sobre el inflado del balón para cómo hacer cuando el médico ya corroboró que el balón infla todo y va a ingresar. Acuérdense que ahora hablamos de los materiales, pero cuando colocan el introductor y van haciendo el ingreso para que progrese todo este catéter amarillo que está numerado y ellos van sabiendo que cuando entra la arteria pulmonar hace esta línea, cuando va entrando al ventrículo hace esta línea, cuando va encallando, cuando va pasando el ventrículo izquierdo hace esta onda y después cuando enclava en el pulmón hace esta onda. Aquí tienen lo normal de cada onda, lo que debe ser, de cada presión, lo que debe decir. Bueno, nosotros no lo colocamos, pero sí asistimos al médico en la preparación del material y en alcanzarle porque es algo estéril y si él no tiene a sus residentes, nosotros tenemos que asistirlo. Entonces tenemos que saber cómo es, qué es lo que es, para qué sirve y qué es lo que nos va a dar, qué mediciones y si está alterado para el paciente. Bueno, tenemos diferentes catéteres de los diferentes, no catéteres, sino diferentes lúmenes que el catéter de Swan-Ganz nos va a referir. ¿Sí? Tenemos un lumen que es para inflar el balón, un lumen que es para la vía proximal que está ubicada en la arteria, en la aurícula derecha y sirve para medir la PVC. Un lumen que es el
transmisor, que es el que ayuda para leer el gasto cardíaco por medio de la termodilución. Hay unos equipos que vienen con una jeringa ya de inyección, pero nosotros para eso tenemos que preparar todo el circuito del transductor. ¿M? Antes en mi época se hacía con suero fisiológico frío. Para cuando llega ese suero fisiológico a la aurícula, hay un cambio de temperatura y ese es el que mide el gasto cardíaco. Y después uno hacía 3 mediciones y hace un promedio. Bueno, ahora las guías dicen que no tiene que ser frío porque siempre hace esa diferencia. Y el amarillo, que es el distal, que es el que nos va a leer todas eh, las presiones, como son todas las presiones que nos va a dar en las diferentes cavidades del corazón y bueno, y el encallamiento, ¿no? Pero me falta algo. Espérenme un segundo que me faltó algo. 2 segundos, ya voy. Ay, no me quiere aparecer esto. Bueno, bueno, para todo esto, bueno, seguimos, no pasa nada. Nos hace leer lo que es el índice cardíaco, el gasto cardíaco, que de la superficie corporal es de 2.5, normal, 2.5 a 4, ¿sí? La resistencia vasculares, que es la poscarga, nos sale de la lectura del ventrículo izquierdo, que nos va a decir lo que es la resistencia vascular. Aquí tienen lo normal. Nos va a decir también lo que es la resistencia vascular pulmonar, que nos dice cuánto es. Y a partir de todo esto ya tienen se dan unos datos y uno dice el paciente está con vasoplejía, por ejemplo, para decir algo más profundo de esto, una complicación. Entonces quiere decir que esos vasos están muy débiles y no hacen la perfecta compresión. O también nos va a dejar leer una oxigenación, que esto es por medio de un laboratorio que se extrae por la vía distal, la amarilla, ¿sí? Y tiene que estar una normal más de 60%, según lo que nos da la medición. Pero antes de esto, que lo coloqué mal, las presiones intercapitarias también nos permite leer como es la presión venosa central, que está en la aurícula derecha, que es la precarga, ¿no? Que es lo que llega de la vena cava y nos mide esa presión. Eh, También tenemos la presión de la arteria pulmonar, que es la que cuando decimos que encalla, y puede estar la presión de arteria sistólica entre 15 y 30 y la presión media de 10 y 20. O sea, uno vaya tiene esto sería lo normal, como para que lo sepan, ¿no? Y la presión de capilar pulmonar, que es la ya de encallamiento, que la normal es de 4 a 12. Si está en más de 12, entonces ya tenemos un problema y ya se tiene que ir a ayudar con diferentes medicamentos para ayudar a que este pulmón, este corazón, estas resistencias para la eyección de la sangre funcione mejor y el corazón responda. Entonces ahí es cuando se colocan goteos de mirrinona, dobutamina para ayudar a esa contracción del corazón, ¿no? El flujo y el gasto cardíaco que ya hablamos por medio de la termodilución. El gasto cardíaco normal sería entre 4 y 8 eh, litros por minuto. Bueno, eso serían lo que se mide con el catéter de Swan-Ganz, que generalmente todos estos datos nos los da la pantalla, nos los da el monitor donde está está seteando el catéter de Swan-Ganz. Materiales necesarios para todo esto. Necesitamos el SWAN, mínimo de 4 luces, hay de 5, hay de más luces, pero con el de 4 es suficiente. El introductor, que es la vaina, lo que les hablé de un introductor, si ustedes se acuerdan, no les coloqué una fotito, pero el introductor que es para la vía central, bueno, este tiene un capuchón arrugadito.
Guía metálica, que es del introductor, transductores de presión, línea de presión y solución salina, que es el mismo transductor, monitor multiparamétrico, campos estériles, todo el material. Jeringa, sistema de gasto cardíaco técnico, dependiendo de cuál, si es de termodilución o es el otro que les dije que era por medio de una jeringa. Bueno, como sabemos, el distal, que es el azul, termina en la presión de enclavamiento y ingresan, cuando pasan ya la arteria, inflan el balón y siguen hasta que encalla en el pulmón y se guían como por las curvas que se presentan en el monitor. Lo que les mostré de las diferentes, hoy, devolverme con todo esto, no, diferentes curvas que ya lo vimos allá. Eh, y, la, y la distal, que es la amarilla, que es donde podemos sacarla un laboratorio si necesitamos. Y también ahí utilizamos un juego de llaves, porque hay del lumen de la distal de la proximal, que es el azul, a la distal, ahí colocamos un conector que por medio de llaves vamos a poder, cerramos la llave de la distal y abrimos la proximal y ahí nos va a dar la medición de la presión venosa central, ¿sí? Bueno, procedimiento. Bueno, verificar que el médico sí quiere leer eso, explicar el procedimiento al paciente si está lúcido, generalmente a veces está lúcido, colocar al paciente de cúbito supino, preparar el material, conectar y pulgar los traductores. En la inserción vamos guiando al médico porque él también va observando el monitor, tenemos que colocarle bien el monitor y guiarle, ay, sí, llegó, no, está la curva, no, bueno, observar las características, fijar el catete, conectar los traductores, esta parte de conectar los traductores generalmente es más aséptica que estéril. Verificar las curvas hemodinámicas, los valores coherentes en el cuadro clínico y el balón si está desinflado o no, dependiendo de qué es lo que vamos a leer, si es el enclavamiento, y cuando terminamos de leer no dejarlo inflado porque esto causa estenosis en la arteria pulmonar y trae otros problemas. Y aquí tiene un cuadrito lindo que es sobre la alteración hemodinámica, que en el shock séptico que va según la presión va a estar elevada o va a estar disminuida, según el shock distributivo, como lo vamos a ver, si hay un shock cardiogénico, un shock mixto, que tengamos diferentes tipos de shock, una falla del ventrículo derecho, cómo van a estar estas presiones. Esto es como para un recordatorio. Tampoco tenemos que sabernos de memoria esto. Complicaciones. Este cuadrito, esta foto está mucho más linda de lo que pueden ver en los diferentes lúmenes. Complicaciones, arritmias ventriculares durante el avance. Si no inflan el balón, va a ser como una línea que puede lastimar el corazón, el músculo cardíaco. El balón ayuda a que navegue ese catéter hasta llegar y se vaya del ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar y enclave. Ruptura de la arteria pulmonar porque generalmente a veces se deja inflado ese balón, o lo mismo puede lastimar porque quedó la punta del catéter como muy a la orilla. O sea, tenemos que guiarnos por la onda que muestra ese monitor. Infección del sitio quirúrgico, una bacteremia, ponerle por la introducción, si ingresaron por la yugular o una subclavia. Trombosis venosa, que eso se va viendo en el sitio o también en el brazo. Infarto pulmonar, lo que les decía del balón, el enclavamiento prolongado perpetuo, y eso daña la mucosa, el mismo tejido pulmonar, y bueno, trae todas las consecuencias. Neumotoras, porque entraron por subclavia como un catéter venoso central y bueno, ingresa aire al pulmón. Lecturas erróneas porque hay burbujas, porque no setea, porque la onda está mal. Signos de alarma: sangre, hemóptisis, desaturación, taquicardia, dolor torácico. Bueno, todo lo diferente a lo que veamos con el paciente puede ser un signo de alarma. El retiro del Swan Ganz generalmente lo hace el médico, pero a veces en las circunstancias nos toca a nosotros. Bueno, esta es una forma de, el catéter está por yugular y cómo va como fijado, ¿no? Para que después se pueda
utilizar y sea lo más prolijo y limpio, ¿no? Vea lo prolijo que está el paciente. Y estos bioconectores que ayudan a que el circuito no se abra, porque las llaves de 3 vías, eh, por su utilización, se abre y se abre el circuito al sacar el tapón. Entonces, con esto no tenemos ese problema y está bueno tenerlas. Aquí está, si ustedes miran muy finito, aquí está la vía central y el catéter Swan-Ganz. Si miran muy finito, la central es la que tiene estos bioconectores y el Swan-Ganz es este amarillo. Bueno, confirmar que sí se retira, generalmente dura entre 3 a 5 días puesto. ¿Por qué? Porque es un método de diagnóstico. Nos ayuda a ver qué está pasando en el corazón y en parte del pulmón, en la parte circulatoria, ¿no? Es un método de diagnóstico. Después de 5 días, si ya no encontraste el diagnóstico, vete para otro medio porque no da para más. Desinflar el balón completamente, si es que lo vas a retirar, retirar suavemente para no causar una arritmia, retirar el introductor si corresponde, que ya no debería tenerlo, comprimir el sitio de 5 a 10 minutos, que es lo normal para que haya un proceso de coagulación, colocar un apósito estéril, observar ese apósito que no se empape de sangre, registrar y también agregar el estado del paciente. Bueno, aquí vamos a ver un video muy chiquitito sobre lo del Swan-Ganz. A ver si podemos. Esto es para el gasto cardíaco.
Bueno, es algo de así básico in situ en una sala de terapia intensiva. Me parece muy interesante. Bueno. Rol del enfermero, ya le hemos estado hablando, todo lo que tenemos que hacer, preparar, mantener la técnica estéril, ser auditores de esta técnica estéril, verificar la posición del catéter, vigilar las curvas, registrar. Generalmente en mi época nosotros registrábamos y hacíamos todos los cálculos y todo. Ahora no, ahora lo que les digo, los residentes o el mismo médico lo hace. Detectar arritmias, controlar el sitio de inserción, educar al paciente y a la familia, inmovilizar el brazo si es muy incómodo y comunicar cambios bruscos, que eso nosotros somos como una alarma. Somos un monitor multiparamétrico como que se mueve mucho y bueno, llevamos tenemos las alarmas más que bien registradas y bueno, y vamos y comunicamos para que trabajemos en ese problema que se está viniendo con este paciente. Bueno, si tienen alguna pregunta, la podemos hacer por la plataforma. Estamos a disposición. Espero que les haya gustado la clase que fue preparada para la práctica de ustedes. Y fue lo más sencillo que lo pudimos organizar como para que sea muy claro. Esto igual son procedimientos que ustedes ya tienen, saben más que nosotros sobre esto y bueno, estamos a disposición. Gracias.